hacia el año ya 97, tengo la primera oportunidad de ser un CEO. Vino un grupo español, un grupo importante, y quería abrir una compañía de seguros desde cero, Greenfield. Yo el fundador, gerente general de esa empresa. Año 98, 99, ya no recuerdo bien, viene la crisis de mercados emergentes y entonces empiezo a experimentar mi primera crisis. Bueno, hay que adaptarse, ¿no?, a esta situación. El socio de Pacífico en ese momento me ofrece irme a Argentina porque habían hecho la adquisición de una empresa aseguradora y me llevan a mí de gerente general adjunto para trabajar en la fusión de las empresas. Feliz, por supuesto, me mudo con la familia, gerente general adjunto, y de pronto, un par de años después, crisis en Argentina. Cae el presidente, un hecho fatal. Me quedé encerrado, de hecho, en la oficina cuando habían los disturbios. Y ahí experimento mi segunda crisis. 1 de enero del 2000 asumo nuevamente el cargo de gerente general de Pacífico Seguros, la empresa fusionada. En el 2020, efectivamente. Entonces, efectivamente refleja que ya sabes lo que pasó al principio del 2020. Y bueno, asumo y empieza también el COVID. Bienvenidos a un nuevo espacio de Buró Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Antes de iniciar con la entrevista, quiero contarles que ya está a la venta nuestro libro De Cero a CEO. Conoce historias reales de emprendimiento y casos de éxito que van a llevar a tu negocio a un siguiente nivel, pero también que te inspiren y que te den una visión de que sí es posible lograr un desarrollo en el Perú desde aprovechar el talento de cada persona. Puedes comprarlo en cualquier librería en todo el Perú o también a nosotros mismos, a nuestro número, y ahí te lo envío autografiado todavía, mira, con delivery a todo el país y también al extranjero si desean. Hoy tengo una de esas historias que nos encanta compartir, siempre es una oportunidad de aprendizaje, de ver qué hacen los grandes, ¿no? Cómo es su liderazgo, cuál es su historia y qué consejos nos pueden compartir a todos ustedes que nos sirven el día a día. Está con nosotros César Rivera, es el CEO de Pacífico, he tenido la oportunidad de escucharle en muchos eventos y la verdad que es un crack y desde ya mi compromiso es sacar todas las mejores experiencias. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Jimmy, y dicho sea de paso, felicitaciones por tu libro. Nada, muchas gracias. De hecho, para la siguiente edición ahí hay que esperar que nos puedas acompañar. Bueno, gracias. Para que nuestro público pueda estar en contexto, a nosotros nos ven gente del Perú y también peruanos en el extranjero y una audiencia también internacional muy grande. ¿Nos puede poner en contexto qué es Pacífico actualmente? Pacífico es una compañía aseguradora, un grupo asegurador en realidad, de los más grandes que hay en el Perú. Pertenece a Credicorp, el holding financiero también más importante del país. Y nosotros estamos en realidad en todas las líneas de negocio de seguros. En seguros patrimoniales para proteger las empresas, los bienes, en seguros de personas, seguros de vida, seguros de salud y también como grupo asegurador tenemos redes de prestaciones de salud, ¿no? Así que lo que tratamos pues justamente es de generar impacto y mejorar la protección de todos los peruanos. Genial, felicitaciones por todo lo que están logrando. Admiro mucho el Grupo Credicorp. De hecho, son nuestros grandes aliados, así que los tengo ahí en el corazón. Vi una presentación tuya que hiciste, no sé si el año pasado, con IPE en Piura, al grupo de jóvenes. Y contabas un poco cómo era el Perú en los años 70, 80. Muchas veces hemos olvidado esa realidad, ¿no? Ahora estamos en una realidad distinta. A ti te tocó estudiar en esa época, ¿no? Te tocó estudiar y no solo te tocó también empezar tu trabajo no sé si en las reformas, o en crisis, en hiperinflación. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Y también cómo fue iniciar tu vida laboral en ese entorno y qué lecciones tempranas te dejaron, ¿no? Esos entornos, como digo, distintos a los de ahora. Bueno, sí, efectivamente. Mira, yo empecé mi carrera universitaria en Piura, efectivamente, en los 80, ¿no? En los 80. Wow. Y casualmente, justo cuando prácticamente a los pocos años de iniciar mi carrera, estaba en Piura, me toma el niño del 83, la ciudad se destruye. Cuando estoy terminando la carrera, vivíamos pues una época
no solamente de un terrorismo muy arraigado en el país que trajo mucha tragedia, sino que además vivíamos una época de hiperinflación. Recordemos que la hiperinflación llegó a 7.600%. Yo ya no tengo ni cómo explicar esa, esa cifra. Y efectivamente, ¿no? Ese fue el momento donde yo terminaba mi carrera universitaria. Y después empezaron los 90, ¿no? Donde ya empecé a trabajar. Pero en los 90, felizmente, pues, empezaron las reformas, ¿no? Y estas reformas lo que trajeron, pues, fue un cambio importante en lo que ocurría en el país, ¿no? En las décadas, efectivamente, del 60, 70, 80, teníamos un Estado empresario, en realidad un muy mal empresario. El Estado dominaba casi el 30% de la actividad económica del país y generaba grandes pérdidas. El país no crecía, de hecho decrecía, y cuando crecía, que era en las pocas ocasiones, lo hacía a niveles muy por debajo del promedio de lo que crecían los otros países de la región. Pero ya en los 90 se dan reformas. Estas reformas generan confianza nuevamente en el país. La confianza trae inversiones. Las inversiones generan crecimiento. Y durante las épocas de los 90, 2000, 2020, durante 30 años, el Perú no solamente ha crecido, sino ha crecido por encima de los niveles en promedio que ha crecido la región. Pero lo que es más importante es que ese crecimiento, ¿sabes lo que ha traído? Reducción de la pobreza. La pobreza estaba en niveles del 40% y hemos llegado a bajarla hasta los años 2020 a niveles del 20%. Es decir, hemos pasado pues efectivamente de un Estado empresario que hacía las cosas bastante mal porque no es su rol, a un Estado promotor hasta el año 2020, digamos, que ha generado confianza, inversión, crecimiento, reducción de la pobreza, incremento de la clase media, etc. Y cuando uno ve esta historia de lo que uno empezó y de lo que ha visto después, creo que efectivamente pues hay varias lecciones, ¿no? Y la primera de ellas, cuando me acuerdo de estos momentos, es uno aprende a valorar lo que tiene, en primer lugar, ¿no? Sí. Segundo, aprendes a ser resiliente, porque la verdad es que te has enfrentado pues, a situaciones muy complejas y tienes que levantarte. Tercero, aprendes a ser creativo, porque tienes que ingeniártelas para subsistir en estos entornos. Cuarto, aprendes a aprovechar las oportunidades, porque efectivamente hubo un momento difícil, pero después se presenta una situación distinta y tienes que estar preparado para aprovechar esas oportunidades. Y quinto, creo yo que también aprendes a ser austero, eficiente, y eso pues te da las posibilidades pues de crecer y de seguir adelante, ¿no? Así que sí, efectivamente empecé en una época donde el país estaba complicado, he vivido el cambio y muchas lecciones en ese proceso, ¿no? Un evento presencial que conecte a dueños de negocios, gerentes generales, emprendedores y profesionales dispuestos a crecer y trascender. Te presento una nueva edición del Gurú High Experience, el evento presencial de nuestro podcast Gurú Motivación que pasa del estudio a un teatro. Es una jornada maravillosa en donde tendremos más de 10 invitados, líderes empresariales con amplia experiencia, quienes nos van a contar las claves de su crecimiento, no solamente empresarial, sino también crecimiento personal y esos consejos de vida tan necesarios. Pero además es un espacio diseñado para hacer networking entre soñadores y aumentar la red de contactos. Los invito a que puedan participar. Estará entre los invitados Eduardo Torres Llosa, ex gerente general del BCR, Mario Rodríguez de Microsoft. Además puedes obtener un 25% de descuento con nuestro código Gurú Motivación en la web del evento. Aprovecha ahora y nos vemos este 18 de septiembre. Claro, yo también creo que una de las características que tengo al entrevistar a los gurús, porque he dicho gurús ya personas con mucha experiencia, es que me vivo esa etapa y hay muchas lecciones en dos líneas, ¿no? En la ejecutiva y algunos que se pusieron a emprender en esas épocas y ahora que son grandes. Efectivamente. Y tienes, como tú dices, esas enseñanzas que ya, pues, si en hiperinflación has
has pasado, ya lo demás viene mejor, pero poco a poco se va acompañando, ¿no? Es como los 90, entras al 2000 y luego el Perú viene un auge tremendo y acompañas el proceso de crecimiento del país, ¿no? Y en ese proceso a ti te tocó, me imagino, crecer con tu experiencia profesional y llegar a ser CEO, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje, ya personal y también profesional? El viaje para llegar a CEO, Sí, te diría que lleno de satisfacciones, pero no exento de dificultades y adversidades, ¿no? Que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y sobre las que se aprende. No, mira, yo termino mi carrera ingeniero industrial en la Universidad de Piura, después hago una maestría en Lima y empiezo como profesor en la Universidad de Piura, ¿no? Yo fui profesor universitario en mis primeros años y hacia el año 92 más o menos, se da la oportunidad de ingresar a trabajar en una compañía de seguros. Yo en realidad iba a trabajar, postulé a un trabajo en Piura, para una oficina de representación allá, pero por esas coincidencias, que nunca son coincidencias, sino que uno tiene que estar preparado para cuando se presentan las oportunidades. claro. En realidad la persona que me entrevistó, el gerente general de esta compañía, estaba buscando una persona para que se haga cargo de un negocio nuevo. Este negocio nuevo que era, bueno, iban a ingresar al negocio de seguros de vida, los seguros previsionados, vinculados a las AFP, ¿no? a las pensiones, etcétera. Y por esa coincidencia, yo con un grupo de amigos en la universidad había hecho una tesis cuyo título era La creación del sistema privado de pensiones y el impacto en el sector asegurador. Entonces, bueno, se juntó la oportunidad estaba preparado para ello y Claro. empecé mi carrera en una compañía de seguros en Lima, ¿no? Y la verdad que súper buena experiencia. Y hacia el año ya 97 tengo la primera oportunidad de ser un CEO. O sea, 10 años después de egresado de la Joven universidad, todavía. bastante joven, un grupo español. Ya estamos hablando de que el país atraía muchas inversiones. Confianza, como tú ¿No? dices, Confianza, en ¿no? general es. Y venían muchos grupos extranjeros, vino un grupo español, un grupo importante, y quería abrir una compañía de seguros desde cero, Greenfield, y me contrata para mí para que la cree, ¿no? Creamos esa compañía, fui el fundador, gerente general de esa empresa, y al poco tiempo, año 98, 99, ya no recuerdo bien, viene la crisis de mercados emergentes, crisis asiática, crisis rusa, ya no recuerdo cuál, pero Mexicano en los también, mercados emergentes. Y entonces empiezo a experimentar mi primera crisis, ¿no? A gestionar mi primera crisis. Porque el grupo decide detener las inversiones, destinar las inversiones a otros países, etcétera. Y bueno, hago un cambio. Y es ahí donde entro al Grupo Pacífico. En realidad entro en el año 99-2000 a Pacífico Vida, porque antes eran dos compañías, Pacífico Vida y Pacífico Seguros Generales. Y ya no soy gerente general, vuelvo a ser gerente comercial, ¿no? Entonces hay que Claro. adaptarse, ¿no? a esta situación. Feliz, por supuesto, pero era un cambio. Y al poco tiempo me ofrecen, el socio de Pacífico en ese momento, me ofrece irme a Argentina, porque habían hecho la adquisición de una empresa aseguradora, tenían otra, fusionan las empresas y me llevan a mí de gerente general adjunto para trabajar en la fusión de las empresas. Feliz, por supuesto, me Claro, mudo con la aprendizaje. familia, gerente general adjunto, y de pronto, un par de años después, crisis en Argentina. 21 de diciembre del año 2001, cae el presidente, un Wow. hecho fatal, ¿no? Me quedé encerrado, de hecho, en la oficina, cuando habían los disturbios, y ahí experimento mi segunda crisis, ¿no? Y tengo nuevamente que gestionar esa crisis, levantarme, y al poco tiempo ya regreso al Perú de nuevo en una gerencia de una división, ¿no? Y desde el año efectivamente 93, 94, asumo muchos roles ya en Pacífico
y aprendo mucho. 2003, ¿no? 2004. 2003, 2004 y aprendo mucho porque tengo roles de generación de productos, negocios, Entonces, canales de distribución, operaciones, por momentos sistemas, me involucro con las áreas de finanzas, en fin, y mucho aprendizaje. Nunca te aburres en Seguro, la verdad que la riqueza de temas que tienes para ver es tremendo. Temas de prevención, conozco distintas industrias, me subo a embarcaciones, a plantas petroleras, a minas, aprendes mucho. Aprendes mucho, voy avanzando, distintas responsabilidades. Y en el año, efectivamente, en el año 2014 ya, más o menos, 2013, asumo como gerente general de Pacífico Vida, ¿no? Que era una de las empresas del grupo Pacífico. Eh, Estoy algunos años ahí, ¿no? Hasta el 97, unos 5 años más o menos ahí. Las compañías se fusionan, ¿no? Porque el socio que era de Pacífico, bueno, enfrenta la crisis del 2008, Credit Corp toma la oportunidad y adquiere la propiedad del 100% de las acciones de esta empresa, las empresas se fusionan, Y ahí ya. no soy gerente general otra vez, soy gerente general adjunto, y en el año 2000, 1 de enero del 2000, asumo nuevamente el cargo de gerente general de Pacífico Seguros, la empresa fusionada. 2020. En el 2020, efectivamente. Entonces tu sonrisa efectivamente refleja que ya sabes lo que pasó al principio del 2020. Y bueno, asumo y empieza también el COVID. Escucha. Y esa fue mi ruta. Entonces, llena de satisfacciones porque he aprendido mucho, pero también sorteando varios eventos adversos, ¿no? La transformación digital sigue avanzando y tu empresa también. Con Entel Empresas tiene las soluciones tecnológicas integrales que tu empresa necesita para potenciarse al máximo. Soluciones digitales como cloud y herramientas de colaboración para mejorar el trabajo en equipo. Soluciones de conectividad como internet satelital o internet dedicado. Soluciones de ciberseguridad para proteger toda tu información y soluciones móviles con planes y equipos de última generación para asegurar la continuidad de tus operaciones. Además, aprovecha los recursos totalmente gratuitos que podrás encontrar en nuestra web Comunidad Entel Empresas, como notas de blogs y los cursos online en vivo de Aprende Emprendedor, con las últimas tendencias tecnológicas para que sigas capacitándote y desarrolles tus conocimientos. Encuentra esto y mucho más en empresas.entel.p. Te voy a hacer, bueno, lo del COVID es un tema aparte porque merece un capítulo aparte. Y no sabía que justo te tocó en esas, asumiendo ese el nuevo liderazgo, digamos. Dice que en ningún mar en calma se va experto un marinero, ¿no? Así es. Y cuando hablamos mucho sobre el éxito, en general no es un camino muy lineal, sino que está también lleno de dolor, de incertidumbre, de crisis, ¿no? Bueno, de hecho decía Antonio Machado, ¿no? Un poema antiguo, tenía una frase que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Efectivamente. Y ahí una de las cosas de que hoy he venido mucho de sacar lecciones es en estos cambios que tuviste, ¿no? En Argentina, antes de eso, a veces esos puntos de no sé cómo te sentías, o sea, expectativas, frustración, cómo lo manejaste para seguir dando de repente tu potencial, ¿no? Es como que y si cometiste también otros errores en ese camino y qué lecciones te dejaron, ¿no? Porque está lo bonito, pero también hay cosas que sacas que te dejan lecciones, ¿no? Y creo que la característica de gente que es exitosa es cómo de lo que te caes te levantas y sigues hacia adelante, ¿no? Avanzando y todo lo demás. Justamente se trata de eso, ¿no? De que cuando te caes, te levantas, ¿no? Efectivamente creo que todas las personas que llegamos a una posición, ya sea ejecutiva, ¿no? En el mundo corporativo, como empresarios, ¿no? Que logran salir adelante, uno ve el podio, ¿no? Uno ve el podio, no ve lo que está debajo del podio, ¿no? Y debajo del podio hay sacrificio, debajo del podio a veces hay muchas aprendizajes, ¿sabes? Abajo del podio hay errores, abajo del podio Lágrimas. hay complicaciones, Sí, tristezas, sí, ¿no? sí. Hay mucho,
¿no? Felicidad también, celebraciones, pero uno ve eso, ¿no? Entonces, yo lo que creo que más he aprendido, o de lo que soy y he sido ya desde hace mucho tiempo absolutamente consciente, es que uno tiene que estar preparado para el cambio. Porque las cosas pueden estar bien y en determinado momento, por factores exógenos, por factores externos, puede cambiar todo, ¿no? Mira, eh, ya lo decía Heráclito, ¿no? Filósofo presocrático, Claro. 500 años antes de Cristo, ¿no? En su Pantan Rey o El Todo Fluye, que se ha traducido, para Todo hacerlo más fluye. simple, a lo único constante es el cambio, Claro. ¿no? Ya lo decía él hace tiempo. Y yo creo que eso es absolutamente real, ¿no? Las cosas siempre están cambiando para bien y hay que aprovechar las oportunidades y también se pueden poner en una situación pues adversa, ¿no? Entonces, en esos momentos uno tiene que ir aprendiendo a ser resiliente, ¿no? Y uno tiene que aprender a que en estos momentos uno tiene que tener la capacidad para enfrentar ese problema, enfrentar esa situación adversa, y después de enfrentar esa situación adversa, adaptarte a la nueva situación, gestionarla, pero lo más importante, ver cómo sales fortalecido después de esa experiencia. Y al salir fortalecido, bueno, vas a generar un aprendizaje que lo que te va a hacer es que en la siguiente ocasión puedas gestionar mejor estas crisis, gestionar mejor estas adversidades y eso va a permitir pues que avances. Yapagó es el servicio de recaudación que automatiza los pagos realizados a tu empresa desde los principales bancos. Con Yapagó, tus cobros y tu empresa son más ágiles. Eso te enseña la vida, como dice que a veces, claro, tienes, no sé, la universidad, los libros, pero cuando lo vives, lo sientes y ahí tú mismo vas fortaleciendo tu liderazgo y te vas conociendo también, ¿no? Cada uno ya sabes tus debilidades, tus fortalezas y le empiezas a subir, ¿no? Ahora quiero llegar a lo de 2020. Asume la gerencia general, digamos, ya con mucha experiencia, imagino con una visión, ¿no? De plasmarla, estrategia, pero no está de repente el mundo preparado para lo que se viene, ¿no? ¿Cómo fue afrontarlo esto desde, primero, como persona, como líder, y luego como tomador de decisiones? Porque la pandemia lo cambia, o sea, de la nada. Yo recuerdo que en marzo era mi cumpleaños y 15 días antes nos encerraron. Y dije, bueno, ya pasará, ya celebré mi cumpleaños. 16 de marzo. Sí, y era el 25. Dije, bueno, ya. Tuve 2 años, creo, encerrados ahí. Así es. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mira, de hecho, debo admitir que de las crisis, situaciones, problemas, momentos que me han tocado, complejos que me han tocado vivir, ese ha sido sin duda el más complejo, el más difícil. Entonces, pero a la vez me trajo satisfacciones y lecciones enormes, enormes, ¿no? Mira, yo empiezo como gerente general el 1 de enero del 2020. Y la verdad es que tú te imaginas, ¿no? Llegar a esa posición, Claro. ¿no? Primer directorio, tengo mi reunión, les presento el plan, ¿no? Hablo con mi equipo directo, hago mi plan de viajes para empezar a conocer todas las operaciones. Claro. Y de pronto, un mes después, como tú dices, nos quedamos encerrados, ¿no? Nos quedamos encerrados. Todo cambió. Todos los planes que habíamos podido hacer tenían que volver a pensarse, ¿no? Entonces ahí, la verdad que fue clave el equipo, ¿no? Clave contar con un equipo, el equipo que me acompaña, ¿no? en la dirección de la compañía. La verdad que fue un tremendo apoyo para mí, ¿no? y para la empresa. Y lo que hicimos fue, efectivamente, empezar a gestionar primero la crisis, ¿no? Primero había que gestionar la crisis. Y esa gestión de crisis fue muy especial porque, a ver, todos hemos
a nadie le tengo que contar lo que ha sido la pandemia, por lo menos en el Perú, ¿no? A nadie le tengo que explicar lo difícil que fue gestionar un negocio, ¿no? Pero recuerda que nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra industria tenía una particularidad. Nosotros somos una empresa que tenemos quizá el portafolio más grande de personas que tienen un seguro de vida, de algún tipo, directo, a través de un crédito, a través de un sistema previsional, donde sea. La cartera de asegurados era de millones de personas. Wow. Los asegurados de salud, cientos de miles de personas. Y en ese momento nosotros teníamos que atender, o sea, nosotros no podíamos parar y nosotros teníamos que atender a las personas en las emergencias sanitarias, con los seguros de vida, en las épocas más complejas, la cantidad de casos que teníamos que atender en la compañía en las olas, en los picos de las olas, se multiplicó por 4 o por 5. Entonces la gente trabajaba 24 horas al día, fines de semana, feriados, y la verdad que a mí me preocupaba muchísimo, por supuesto, no poder atender a las personas, porque acuérdate que había crisis sanitaria y te llamaban por una cama de hospital, de una clínica, oxígeno, y era muy difícil conseguir. Hacíamos todo lo posible, pero a veces demoraba. Y en ese momento, todas las personas, la verdad que tenían una carga laboral intensa, sin descanso, y a mí me preocupaba muchísimo la gente, pero muchísimo la situación de nuestros propios colaboradores, porque atendían estos casos y en su casa, ¿qué ocurría? Lo mismo, lo mismo. También tenían familia que se enfermaba, familiares que fallecían, ellos mismos. Tuvimos, por supuesto, fallecidos también, wow, ¿no? en la empresa. Entonces es una situación complicada. Y en algunos momentos yo hablaba con las personas, por supuesto, de manera virtual, que ahora te comento, de hecho, me permitió acercarme muchísimo a las personas. De manera virtual hablaba con las personas y yo les decía, bueno, muchachos, chicos, chicas, la verdad que muchas gracias, ¿no? por el esfuerzo que están realizando, por ese trabajo, por las horas, por no dormir, por trabajar los fines de semana, por trabajar los feriados. La verdad que no sé cómo ayudarlos más, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Y sabes lo que me respondía la gente? César, pero no te preocupes, si para eso estamos. Si nuestro propósito es proteger a las personas. Claro. Tú no sabes la fortaleza que me daba eso. Tú no sabes la energía que me daba eso para poder salir adelante, y eso nos dio justamente el impulso para que los planes de la compañía no se detuvieran. No se detuvieran. Y en plena pandemia nosotros hicimos quizá una de las transformaciones más grandes que hemos hecho en la empresa en los últimos años. Escalamos agilidad, creamos centros de excelencia, digitalizamos una cantidad enorme de procesos, cambiamos arquitectura tecnológica. Wow. Todo eso en nuestras casas, en pandemia, y porque sabíamos que tarde o temprano eso tenía que terminar. Y como hablamos hace un rato de resiliencia, teníamos que adaptarnos a esta situación, pero decíamos, ¿cómo salimos después fortalecidos? Y de hecho, creo que salimos fortalecidos porque después de la pandemia, cuando ya las personas regresaron a trabajar, ¿no? De manera híbrida, ¿no? a la oficina, de hecho, el clima laboral de la empresa era de los más altos que hemos tenido en la historia de la compañía. Entonces sí, efectivamente, la pandemia fue un momento muy duro, pero que me trajo también muchas alegrías, porque ahí entendí la importancia que tienen las empresas que la gente viva su propósito, que la cultura de la empresa sea una cultura fuerte, arraigada, y que todos sepamos no lo que hacemos, sino por qué hacemos las cosas. Y la gente sabía que le tocaba ayudar a las personas, que para eso estábamos, y salimos, la verdad, muy fortalecidos después de ese evento. Quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas tener el control de tu empresa, desde la contabilidad, facturación y más. Rapifac está dirigido para empresas grandes, medianas y pequeñas. Conoce más en www.rapifac.com. Es como esa prueba de fuego, ¿no? Que te ve qué tan capaz eres como líder.
Y como tú dices, ¿no? Las personas son la clave al final, ¿no? Porque, y más en esta situación complicadísima de desesperación que teníamos en el país, ¿no? Y, y una de las cosas que a nosotros nos ven muchas audiencias que son de Qatar en la previa, emprendedores, empresarios emergentes en general, y ellos siempre se están preguntando cómo hago para escalar mi negocio, ¿no? Yo creo que hay varios caminos, pero uno de ellos también es el tema de la cultura y las personas. Sin Si duda. tuvieras que darle un consejo de ese punto, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo puede desarrollar? Y un propósito, ¿no? Súper claro que te haga que todo cuestionar a este equipo, ¿no? Para seguir generando buenos resultados. Creo que va en la línea de lo que has dicho. Para escalar, para llegar al siguiente nivel, ¿no? Para seguir adelante y ojalá alcanzar el éxito en una empresa, creo que lo primero que hay que hacer es tener muy claro el propósito de tu negocio, el propósito de tu empresa, el propósito de tu emprendimiento. Y cuando hablamos de propósito, no estamos hablando de saber qué hago. Claro. Bueno, voy a hacer una empresa que venda tal producto, que dé tal servicio. Eso, la verdad, es bien fácil de definir. ¿Sabes que no es tan fácil de definir? ¿Por qué haces lo que haces? Como Simon Sinek que dice, ¿no? Efectivamente, ¿no? El círculo mágico, ¿no? Sí. O sea, sabemos qué hacemos, sabemos cómo lo hacemos, ¿sabes realmente por qué lo haces? Porque cuando tú entiendes por qué haces las cosas y atrás de ese negocio hay un impacto a tu familia, hay un impacto a la sociedad, hay un impacto al país, hay un impacto que probablemente podría trascender Sí. y generar una solución a un problema. Cuando tú entiendes eso, ¿no? La fuerza interior y de equipo que vas a tener va a ser tremendamente grande y va a ser un impulso para este proyecto. Así que lo primero es, ten muy claro el propósito de tu proyecto. Eso es lo primero. Segundo, efectivamente, rodéate de un equipo. Bueno, sabemos que los emprendimientos empiezan con equipos pequeños, inclusive tú solo, pero, ¿no? O aunque sea, rodéate de consejeros, Claro. ¿no? Pero cuando puedas posibilidad de tener un equipo, rodéate de un equipo y de un equipo que esté alineado con ese propósito, ¿ah? ¿No? Y los propósitos personales de las personas, de los colaboradores, de tu equipo, tienen que estar alineados con ese propósito. Y rodéate de un equipo que sea capaz de compartir ese sueño contigo, pero también que sea cuestionador, crítico, que tenga ideas diferentes, diversas, ¿no? Para que pueda generar pues, distintas alternativas de solución a los proyectos y los objetivos que tengas adelante, ¿no? Tercero, te diría, proponte objetivos ambiciosos, retadores. Ambiciosos en el buen sentido de la ambición, ¿no? Grandes. O sea, pónganse objetivos grandes, retadores, pero que eso no signifique que no tengas que ser humilde en reconocer lo que no sabes, lo que no tienes, para pedir ayuda, Que no le ego ahí, a veces el sin ego duda. domina. Y otro elemento, otros dos elementos quizá que se me vienen a la mente es, hoy en día, con mucho más razón, apóyate de la tecnología. Cualquier industria, cualquier negocio de los que hablemos, hoy tiene posibilidades de usar unas herramientas tecnológicas que ni siquiera hace 10 años, no cuando yo terminé la universidad, ni siquiera hace 10 años existían. ¿No? El uso de data, analítica, modelos, inteligencia artificial generativa, arquitectura digital, te sirve para vender más, te sirve para ser más eficiente, te sirve para dar un servicio mejor al cliente, te sirve para, en fin, para ser más productivo, te sirve para muchísimas cosas. Y por último, siempre aprende a ser resiliente. ¿Sabes por qué? Porque te vas a caer. Te vas a caer, ¿no? Y cuando te caigas, bueno, pues tienes que levantarte, tienes que ver qué falló, tienes que aprender, salir adelante y Sí. fortalecido, ¿no? Para el siguiente proyecto. ¿Qué sigue? Es como el que maneja bicicleta, ¿no? Si no te has caído, mucho difícil que te vuelvas un experto manejando bicicleta. No hay forma. ¿Ah? Tienes que caerte. Sí, que ¿Ah? yo creo que muchos, Pero aprender, ¿ah? sí, Ojo. Siempre decimos, tienes que caerte, pero tienes que aprender. Y ahí viene la humildad, ¿no? Que es clave.
porque tienes que tener la humildad para saber en qué me equivoqué, qué pude hacer diferente. Ok, fue un factor externo, no lo veía venir. Ok, pero entonces si hay factores externos que no los ves venir, entonces creo que es momento de hacer tu matriz de riesgos, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces tú sabes que el entorno donde estás moviendo, el negocio donde estás moviendo, tiene determinados niveles de riesgo. Que ese es para toma de decisiones también, ¿no? O Sin duda. sea, y eso, mi pregunta que era que te iba a hacer la siguiente es cómo toma decisiones estratégicas y complejas. de- Decisiones estratégicas y complejas. Bueno, mira, efectivamente está muy vinculado a estas cosas que estamos conversando. Yo soy una persona que me considero, ¿no? Bastante exigente, porque lo soy conmigo mismo, enérgico también, en fin, porque me gusta pues, el dinamismo de las cosas, pero a la vez también trato de tener un liderazgo adaptativo, ¿no? Y este liderazgo adaptativo que me permita, pues, por supuesto, escuchar las opiniones de otro, ser abierto, ¿no? A nuevas ideas, ser flexible, aprender de estos errores, etcétera. Entonces, cuando toca enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Yo siendo exigente, siendo enérgico, etcétera, justamente son los momentos donde trato de tener la mayor calma, ¿no? Que situaciones normales, ¿no? ¿No? Situaciones normales, de repente la actuación es más rápida, ¿no? Claro. Más enérgica. Acá, primero hay que mantener la calma, ¿no? Tienes que estar frío para tomar, pues, decisiones con mayor claridad. Pero no las vas a tomar solo, no las debes tomar solo, o por lo menos no las debes evaluar solo, ¿no? Y ahí, clave nuevamente el equipo, clave la gente con la que te rodeas, clave el talento, ¿no? Porque este equipo te va a ayudar, primero, no a resolver el problema, primero, ¿sabes a qué? A entender el problema con el que te estás enfrentando. Porque lo primero que tienes que hacer es entender el problema que tienes al frente. Claro. Y este equipo te va a permitir entender ese problema y tendrás que rodearte pues, del equipo que tenga las cualidades en función al problema que estés enfrentando, a entender el problema. Segundo, este equipo te va a permitir generar las alternativas, ¿no? Que tienes para enfrentar esta situación. Y una vez pues que tengas claro el problema, que tengas las alternativas, evaluarás pues los pros y los contras de cada una de ellas, y ahí sí te toca a ti. Tú tienes que tomar la decisión. No vas a tomar decisión por mayoría, por minoría. Has escuchado a todos, has visto las opiniones y vas a tener que tomar la decisión porque eres el CEO, ¿no? Has escuchado, pero tú eres el responsable de la decisión, vas a tomar esa decisión, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que hacer un plan, ¿no? Hay que hacer un plan porque esto habrá que implementarse y tendrás que hacer seguimiento, ¿no? A este plan. Este plan tendrá desviaciones, tendrás que ajustar y tendrás que asumir también las responsabilidades, ¿no? Porque los planes pueden salir bien, a veces no pueden salir bien y tú pues tendrás que asumir las responsabilidades, aprender, ¿no? Y lo conecto con lo que te estaba comentando en la pregunta anterior y ahí es clave nuevamente tener claro los riesgos, porque vas a enfrentar situaciones. Entonces, tu negocio, tu empresa, tu industria, en qué entorno se mueve y tienes que ser consciente de los riesgos que enfrentas o que puedes enfrentar. Tienes que tomar las medidas de prevención para que estos riesgos, pues, si llegan, no generen un impacto grande. Y tercero, si finalmente esto se materializara, bueno, tienes que tener claro cuáles serían los mecanismos para recuperarte. Y ahí viene la resiliencia. La clave siempre, ¿no? Y una última pregunta para este bloque que me viene a la mente es una de las cosas que me pasa mucho cuando converso con, en general, profesionales, emprendedores en mis eventos, es primero el tema del ego, que a veces cuando no cree, emprendes solo, estás ahí, te cuesta, digamos, escuchar.
y también te cuesta delegar. No sé si está relacionado. Y de hecho, ya las empresas crecen, pero no sueltan. Es como todo yo, y me cuesta confiar en ti, me cuesta. Y por más que la gente le dice, pero tiene que soltar para que sigas creciendo, pero no es difícil, pero estás ahí, estás en esa lucha constante de que a veces te das cuenta, pero no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y gran parte, creo que una de las cualidades de un líder, de un CEO, y más de una empresa de ustedes que tienen muchos trabajadores, es el hecho de delegar, ¿no? Porque imagínate, si no, pues que manejes solo sin delegar, pues, imposible manejar una organización tan grande y exitosa, ¿no? ¿Qué no dirías sobre ese punto? Que efectivamente tienes que tener la capacidad de delegación, ¿no? Porque tú vas a delegar la tarea, finalmente no vas a delegar la responsabilidad final es tuya, pero ahí nuevamente viene lo que creo que venimos conversando durante esta charla, que es el equipo, ¿no? Tú tienes que buscar un buen equipo, ¿no? Gente que sea competente en las funciones que requiere tu empresa, gente, por supuesto, que tenga cualidades personales, ¿no? Para que confíes en ella, y gente que tenga ideas distintas, ¿no? Para que ante situaciones distintas, pues puedas tener distintas perspectivas del problema, ¿no? Entonces, efectivamente, tú no puedes avanzar si no aprendes a delegar. Y para delegar, la primera cosa que tiene que hacer uno es rodearse de un buen equipo, ¿no? De buenos profesionales y buenas personas, sin duda. Genial. Una cosa que me gusta a la hora de con perfiles como tú, de empresas grandes, es que miran al mundo, siempre están viendo lo que sucede, siempre están viendo las tendencias, ahora con el tema tecnológico y todo lo demás, y tratan de adaptarlo, ¿no? Entiendo que a veces viajan también a varias, algunos van a Silicon Valley a Asia. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué tendencias hay que has visto con prestar atención, principal atención, y que pueden ser oportunidades en general para todos, ¿no? Que a ti te ha dejado grandes también lecciones, enseñanzas. Sí, bueno, muchas, ¿no? Creo, quizás voy a empezar por la más evidente, ¿no? Y la más evidente y que trato de seguir y que seguramente muchas personas seguimos son las tendencias tecnológicas, ¿no? Claro. ¿No? Desde que, desde que me convertí en profesional hasta ahora, la tecnología ha avanzado, pues, Claro, tu o sea, máquina de escribir. millones de veces mejor, más rápida, más eficiente, ¿no? Y no solamente automatización primero, después hablamos de digitalización, ¿no? Uso de modelos, data, y hoy día, pues, inteligencia artificial generativa, agentes que te ayudan pues al servicio, agentes que hablan con agentes, agentes bots, ¿no? Agentes Claro. construidos con inteligencia artificial. Así que yo creo que sin duda las tendencias tecnológicas es algo que es importante seguir, porque como dije hace un momento, la tecnología que tenemos hoy al alcance de nuestras manos nos permite a nosotros en nuestra día a día personal ser más productivos, aprender más rápido y generar también ideas a una velocidad pues que no podíamos hacer antes. Y a cualquier empresa le va a permitir hacer mejoras en cualquier parte de la cadena de valor. Nosotros, por ejemplo, en Industria de Seguro, eh, la tecnología hoy nos permite a suscribir mejor los negocios o a entenderlos mejor, de manera automática, tecnológica, inteligencia, a vender más, ¿no? Con modelos pues, que multiplican por millones de veces la cantidad de contactos que podíamos tener antes, de una manera también generando mejor experiencia a los clientes. Nos permite ser más eficiente, no generando código de programación o a la hora del servicio al cliente, a la hora de darle pues, la atención postventa o en los siniestros o reclamos a las personas o en los beneficios también. Así que la primera tendencia, sin duda, tecnología de todas maneras. Pero como estoy en la industria de seguros, también sigo mucho las tendencias o los cambios que hay en todo caso, no se puede llamar tendencia climáticas, ¿no? O sea, creo que vivimos en un mundo donde no podemos negar
el cambio que está teniendo nuestro planeta en términos del clima, ¿no? Fíjate, yo que estoy en seguros, las catástrofes que hay en el mundo, anualmente las pérdidas aseguradas se estiman en 140.000 millones de dólares. 140.000 millones de dólares, ¿no? Vayas a buscar cuánto es el PBI del Perú y todo para que vean qué significa 140.000 millones de dólares. Pero no solamente es una cifra grande, sino, ¿sabes qué? Es el doble de pérdidas que se generaban solo una década atrás. O sea, mira la velocidad ahí con la que se está impactando. Entonces, el cambio climático está generando impactos tremendos. Mira, huracanes en Acapulco, en México, que 5 horas antes del huracán se supone que no pasaba por ahí y de pronto se desvía y destruye la ciudad. La terrible tragedia que ha habido en Texas, en un país desarrollado el fin de semana, donde en 45 minutos el nivel del río se elevó 8 metros. ¿No? En el Perú, en el fenómeno del Niño del 2017, hubieron 8.000 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Menos del 10% de ellas aseguradas, solamente 600 millones. Es decir, tenemos que también seguir el cambio climático, ¿no? Que es la tendencia vendría a ser, bueno, qué manera tenemos pues de protegernos. Otras tendencias que trato de seguir, ¿no? Son los cambios demográficos y los cambios sociales. ¿Y por qué? De repente sigo todas estas tendencias muy por la industria en la que, está bien chévere, en la que actúo, sí. Porque fíjate, las poblaciones están cambiando. Las poblaciones están envejeciendo. ¿Y qué significa que la población envejezca? Bueno, no es malo envejecer, al contrario, debería ser lindo envejecer, ¿no? Y llegar mejor de salud, ¿no? Teniendo más edad, pero va a significar un tremendo reto para los sistemas de seguridad social de todo el mundo. Ya vemos Europa, que tiene sus complicaciones, el mismo Estados Unidos, Perú. No voy a hablar de los cambios que estamos haciendo en los sistemas pues, vinculados a los sistemas previsionales, creo. En fin, hay aciertos, pero también pues, cosas que hay que revisar porque vamos a necesitar un sistema pues, que nos proteja, ¿no? Y que nos permita ahorrar más para tener una edad adulta más digna. Así que hay cambios en la composición demográfica de los países que hay que seguir. Pero decía, también hay cambios en los comportamientos de las personas, ¿no? En los comportamientos sociales de las personas. ¿Cómo se informan los jóvenes? ¿No? ¿Qué leen los jóvenes también? ¿Cómo consumen productos? ¿Cómo consumen servicios? Claro. ¿No? Entonces, esos cambios de hábito ya también nos tienen que hacer pensar en las empresas cómo es que vamos a ofrecer nuestros servicios, cómo es que vamos a darles pues, nuevos productos, porque hay cambios en el comportamiento de las personas. Y nuevamente, vinculados mucho a la tecnología que hay, ¿no? Y quizá la última tendencia, ¿no? que trato de seguir y estar al día, es sin duda la tendencia y los cambios políticos. Vaya que sí hay que estar atento en los cambios políticos en el mundo y en nuestro país, ¿no? Y los cambios geopolíticos, ¿no? que hay en el mundo. Porque nuevamente, si lo vinculo a la industria donde trabajo, un cambio geopolítico puede hacer que una ruta comercial, por efectos del cierre de una zona, cambie, haga que el trayecto sea más largo, y si el trayecto es más largo, entonces, los productos agrícolas perecederos, van a tener que tener otro sistema para que lleguen bien. Hay seguros vinculados a eso. Claro. O los repuestos que llegan de otros lugares, ¿no? Con también cambios arancelario, etcétera, pueden cambiar de precios, van a impactar en los productos de las personas. Bueno, ¿cómo nos adaptamos a esa situación? Entonces, las tendencias tecnológicas, las tendencias demográficas, las tendencias climáticas, las tendencias de los comportamientos sociales y las tendencias en los cambios geopolíticos y políticos son algo que creo que vale la pena seguir. Siempre una de las cosas que de hecho también yo sigo muchos podcasts internacionales y referentes altos ejecutivos es ese tema de la geopolítica.
Tú revisas siempre el diario, el Wall Street, el New York Times, The Economist, porque son fenómenos globales que suceden, que impactan a países. Claro. Y uno tiene que ser consciente de eso porque puedes adaptarte más rápido, ¿no? Y lo otro es el cambio del consumidor, ¿no? Nosotros lo vemos a diario con este tema digital, ¿no? Cómo los jóvenes, y ya no solo los jóvenes, sino tienes a un señor jubilado en provincia que todo el día te consume TikTok, Claro. y que antes no era, ¿no? Entonces es una forma de llevar el conocimiento, ¿no? Y una cosa que nos movía mucho a nosotros es que los algoritmos tienden a reforzar tus creencias. Pero ¿qué pasa si a veces esas creencias están basadas en información de repente no real, ¿no? Tipo este golpe al modelo económico, ¿no? Entonces todo el día te está saliendo cosas parecidas, ¿no? Y ahí nosotros es cuando decidimos entrar con otro tipo de contenido para que igual le guste, pero ya le des otro tipo de educación. Y eso lo hemos descubierto producto del cambio del comportamiento del consumidor, se puede decir, que de hecho Sí. lo vemos al día a día. Genial, ahora voy a entrar a esta parte que me encanta. Muchas gracias por la apertura que has tenido. La verdad que unas lecciones muy bonitas que le van a encantar a nuestra audiencia. A mí me encanta hablar mucho del Perú. De hecho, uno de los pilares del podcast es, primero, que nos basamos en el optimismo de un mejor futuro. Definitivamente las cosas no son nada fáciles. Hemos estado en muchas crisis, pero también muchas oportunidades. Yo siempre hablo de un sueño peruano, que es el sueño de lograr el bienestar, el progreso, no solo personal, no también de la familia, generar oportunidades. Y ahí están miles de historias que cada día se desarrollan y en general los peruanos son muy talentosos. Antes de pasar a esa pregunta, me gustaría contar. Ustedes el año pasado, yo tenía la oportunidad de sacar el estudio que tú sacaste con el Banco de Ideas sobre un índice de resiliencia. Así, efectivamente. Cuéntanos un poco de ese índice y qué lecciones, porque creo que nos va a dar pie para hablar más cosas del Perú, de las oportunidades que tenemos. Bueno, mira, efectivamente en Pacífico, junto con el Banco de Ideas de Credit Corp, coordinamos con apoyo la construcción de un índice de resiliencia. ¿Por qué un índice de resiliencia? Sí, Mira, nuevamente, nosotros trabajamos en seguros claro. y efectivamente, pues, somos un país resiliente, somos un país solidario, somos un país que sabemos levantarnos ante las crisis, ante los desastres, Sí. pero realmente tenemos que hacer eso solo en los momentos de emergencia o podemos estar mejor preparados y que el impacto no sea tan dramático. Fíjate, hay un estudio de Latino Insurance, si no me equivoco, que dice que cuando una persona o una familia se enfrenta a un evento adverso y no está preparado para ello, esa familia puede regresar a los niveles de pobreza de la generación anterior. O sea, eso es muy triste, ¿no? Todo lo que luchan las familias para salir adelante, para superarse, y que un evento adverso haga pues que se genere ese impacto tan negativo en una familia o en una sociedad o en un país, no lo queremos. No queremos eso. Entonces, eso nos llevó, eso y las razones pues de que sabemos que el nivel de protección en nuestro país, que además nuestro país tiene muchas zonas vulnerables. Vivimos empezando porque vivimos en una zona sísmica y tenemos un silencio sísmico de más de 250 años. Segundo, tenemos fenómenos naturales que se nos presentan cada vez con más frecuencia, como no solamente el fenómeno del Niño, sino desborde de ríos, sequías, granizos, en fin. Pero no solamente también eso, sino también nos enfrentamos a otros fenómenos o impactos sociales, delincuencia, etcétera. Así que nosotros quisimos construir un índice que pudiera medir si el peruano es realmente resiliente ante estos eventos. Y no lo hicimos desde la perspectiva de país en el sentido de la infraestructura, etcétera, porque para eso hay otros índices. Hay el Global Risk Index, Claro. el Resilience Index, hay otros indicadores de organismos multilaterales. Nosotros quisimos medirlo desde la perspectiva del ciudadano. Qué bonito. Entonces, este índice de resiliencia, que es el primer índice de resiliencia país, mide la capacidad, ¿no?, de enfrentar un evento adverso, de poder adaptarse, de ver si es capaz de sobreponerse y de ver si sale fortalecido después de ello. Y lo hicimos
desde tres perspectivas. Una perspectiva es el conocimiento o el entendimiento o la conciencia del riesgo. ¿Conoce realmente el peruano a qué riesgos está expuesto? ¿Los identifica realmente? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo hicimos desde la perspectiva de las medidas de prevención. Ok, conoces este riesgo, conoces que vives en una zona vulnerable cerca de un cerro o a un río o en zona de lluvia. ¿Tomas las medidas de prevención cuando se acercan las temporadas de crecidas de ríos, de lluvias en tus techos, etcétera? ¿Conoces que vives en un hogar probablemente humilde, con riesgos? Ojo, son todos los riesgos. Riesgos eléctricos, riesgos de cocinas, ¿no? De incendios. Tomas las medidas de prevención para que no se genere un incendio en tu hogar y eso se convierte en una tragedia. Vives en una zona que está tomada por una parte de delincuencia. Tomas las medidas de prevención con tu vecino, etc. Entonces, primero, conciencia del riesgo. Y segundo, si conoces el riesgo, tomas las medidas de prevención. Y tercero, como sabemos que las cosas pueden ocurrir, el riesgo finalmente se puede materializar. Y la lluvia puede venir, el terremoto puede venir, el evento puede ocurrir. Así que tercero es, ¿tienes los mecanismos de mitigación para recuperarte más rápido de ese evento adverso? Ahí entran los ahorros, ahí entran los grupos comunitarios, ahí entran los seguros también, ¿no? Y entonces tratamos de medir el índice de resiliencia de esas tres perspectivas. Hicimos un análisis a nivel nacional, ¿no? Lima, centro, norte, sur, oriente, todas estas perspectivas, y lo que nos dio es, no es sorpresa, pero el índice de resiliencia es bajo. En una escala del 1 al 100, el índice de resiliencia salió 29. No es sorpresa. Sabemos que estamos en un país que tiene muchas cosas buenas, que ha avanzado mucho, pero todavía también tiene muchas vulnerabilidades. Así que este índice nos sirve para justamente, una vez que entendemos eso, ponernos la tarea, ¿no? La tarea de qué hay que hacer. Y este índice además nos dio hallazgos bien interesantes, ¿no? Uno de los hallazgos, por ejemplo, es cuando nosotros le preguntamos a las personas qué tan resiliente te consideras que eres, el 38% de las personas se considera resiliente. Y cuando nosotros medimos en función a todas estas dimensiones, menos del 10% realmente lo es. Para ser exacto, 6% wow. Lo es. Esa es una cifra muy reveladora. No sorprende, pero es reveladora. Claro. ¿No? Porque ya es basada en un estudio de la ciudadanía de la persona. Y otro hallazgo es, fíjate, más o cerca del 70% de los peruanos no podrían subsistir más de 2 meses sin ingresos en caso no tuvieran posibilidad de empleo, de generación de ingresos para sus familias. Tampoco nos sorprende. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Entonces, y como esto hay varios hallazgos importantes, y lo que hemos hecho con esto es, bueno, ok, ya tenemos el diagnóstico, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues actuemos, porque no basta con el análisis, hay que actuar. Y en esa actuación tratamos justamente también de generar soluciones en las 3 dimensiones. En la conciencia de riesgos, lo que estamos haciendo como compañía, pero ojo, también tratamos de difundir esto para que todos, desde nuestros lugares, lo podamos hacer. Y las otras compañías de la industria también, por supuesto, ¿no? Primero, conciencia de riesgos. Fíjate, nosotros hemos generado muchos programas educativos para que las personas entiendan los riesgos. Tenemos
plataformas de educación como el ABC de Seguros. Tenemos podcast también. Tenemos un podcast que se llama En Letras Grandes, donde le explicamos a las personas sin mitos qué es un seguro. Podcast donde le hablamos de manera más simple. ¿Qué pasaría si enfrentas un evento adverso que se llama Salado y Piña? Podcast que hemos hecho con un RPP, en este caso, un medio de difusión, ¿no? Una radionovela, como le digo yo, que es Lima 8.8, ¿no? Pero es un podcast donde, en fin, para que la gente tome conciencia del riesgo. Conciencia del riesgo. Y sabes que más de 10 millones de personas ya han visualizado nuestros contenidos. Y bueno, vemos pues que inclusive hacemos medidas y las personas que ven el contenido, cuando las entrevistamos o encuestamos, tienen un mejor entendimiento de estos riesgos. En primer lugar, trabajamos en la conciencia del riesgo. Educación y educación, que es clave. Segundo, prevención. Nosotros somos convencidos que tenemos que mejorar los mecanismos de prevención de las personas y de las empresas. Sobre todo en la pequeña y la mediana empresa, la gran empresa por supuesto, pero tiene los mecanismos para hacerlo ella misma, ¿no? Y ahí tenemos programas como, tenemos un programa muy bonito que se llama Protege 365, donde sobre todo a las empresas medianas, pequeñas, pymes, le damos información sobre cómo primero hacer tu matriz de riesgos, identificarlo y cómo mejorar. Hay más de 250.000 personas certificadas que han seguido nuestros programas de prevención, ¿no? El contenido que le damos. Y no solamente nos quedamos ahí, sino que vamos a la comunidad. Ok, la empresa, pero ¿y la comunidad? Y tenemos un programa muy bonito que se llama Comunidad Segura. Y lo que hacemos es, vamos con nuestros equipos pacíficos, nuestros equipos de voluntarios a comunidades vulnerables, puede ser Villa María el Triunfo, puede ser Piura, ¿no? Distintas localidades, y en estas localidades o en estas locales vulnerables les enseñamos, sobre todo a las madres, a los líderes comunitarios, cómo enfrentar estos riesgos, para que estas madres y estos líderes comunitarios además sean embajadores de prevención en sus lugares. Y hemos podido capacitar a más de 50.000 personas para que estas personas a su vez pues lleven estos mecanismos de prevención a sus vecinos, ¿no? de esa comunidad. Y en tercer lugar, el tercer elemento es medidas de mitigación. Y en estas medidas de mitigación, lo que nosotros hacemos es, justamente, tratamos de generar productos, porque ¿cómo mitigas el riesgo una vez que sucede? Bueno, si te roban en tu negocio, si tienes un seguro que te reponga la mercancía, bueno, pues vas a recuperarte, ¿no? Si tienes un problema de salud grave, bueno, si tienes un seguro, bueno, pues vas a poder solventar el gasto. La persona no solamente se va a poder curar, va a poder salvar su vida, probablemente, ¿no? Y bueno, con un seguro puede tenerlo. Si la persona tiene un accidente, no es que vaya a tener su taller, su auto, sino puede tener justamente, puede pasear el fin de semana con su familia, puede recuperar su negocio. Entonces, claro, lo que tratamos es de que los productos de seguros que nosotros vendemos tengan planes de ahorro, planes de inversión, sean más simples, más accesibles, agrandamos o tratamos que los canales de distribución pues sean cada vez más extensos. Antes trabajábamos, por supuesto, seguimos trabajando con nuestro super canal y super socios, que son los corredores, nuestro gran canal de fuerza de ventas, pero también tenemos canales digitales de venta, alianzas, ¿no? El mismo Banco de Crédito, PYME, Yape, con el que hemos lanzado un seguro de salud con Yape, ¿no? Accesible a todos los peruanos, ¿no? Tanta falta le hace la salud a los peruanos. Alianza con Falabella, la empresa de retail más grande que tiene el país. Sí. Tratamos de llegar a las personas y además hacerlo de manera simple, sencilla. Y estamos avanzando porque, fíjate, nosotros, si me preguntabas hace 10 años, ¿cuántos seguros vendes al año? Bueno, te diría, anualmente vendemos pues determinado producto, algunas decenas de miles o cientos de miles de algunas pólizas. El año pasado hemos cerrado con 2,5 millones
de ventas de seguros digitales. Este año Wow. probablemente superemos los 4 millones. Ok, productos más pequeños, productos de menor cobertura, pero no importa. Con Ahora hay eso, más conciencia, digamos, con eso es- generamos conciencia Claro, y las se personas está van adaptando. entendiendo las bondades de tener un seguro, ¿no? Así que, efectivamente, el índice de resiliencia, que era la Qué pregunta que me power. hacías, lo hemos construido porque sabemos que nuestro país necesita estar mejor protegido. Y estamos ayudando a generar conciencia, a generar prevención y a generar mecanismos de mitigación, porque no queremos que un evento adverso, bueno, pues genere estos impactos tan negativos como los que te he comentado. Nos, esa sensación de perderlo todo, ¿no? Por tanto que luchas y a veces Es hay el formas sueño de de tu que tú vida. dices, claro, se tiene que protegerlo, ¿no? No somos conscientes, ¿no? Y me sorprende lo que me dicen, ¿no? Ese estudio de que puede retroceder a niveles de pobreza antiguos y en un país que estamos construyéndonos, pues es ¿Tú te imaginas? lejísimo acá, ¿no? La pobreza del país, como te decía al principio, ha pasado de niveles del 40% de pobreza al 20%. Y eso ha significado también que más gente ha pasado a la clase media, ¿no? Claro. Lo que ha costado Sí. avanzar, Dios no quiera, pero tú te imaginas un terremoto 8.8. Ha ocurrido un terremoto el Día del Padre, ¿no? Nos hemos asustado todos. Sí. Ha sido de 5.7, 6, ¿no? 8.8 no lo queremos, Sí. pero mejor preparémonos, ¿no? Para revisar el estudio, entiendo que lo pueden encontrar en Banco Ideas, ¿no? De Credit Corp. Así es, Este, es muy fácil, ya, ¿no? vamos a- Índice de Resiliencia País o Banco de Ideas de Credit Corp o en la página de Pacífico Seguros. También está en la Ahí lo página. sí, Ya. ahí lo encuentran, pueden bajárselo y ahí tiene un estudio bastante extenso y además está como digo por regiones, Ya, ¿no? buenazo. Y es interesante hacerlo por regiones porque dependiendo de la región, norte, sur, centro, Lima, oriente, los riesgos que ellos perciben como más importantes son distintos. En el oriente no perciben el riesgo pues de terremoto, sismo como el principal, pero sí las epidemias, ¿no? Los riesgos epidemiológicos son Fuerte. importantes para ellos. O en el sur la sequía, o en el norte, inclusive en algunos lugares la delincuencia, La otra inundación ¿no? esta, O ¿no? las lluvias. Sí. Entonces, Que viene dependiendo de la fuerte. región, el entendimiento que existe de los riesgos pues es distinto, ¿no? Genial. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, se va rápido el tiempo, ahí ni siquiera se lo siente, pero pasa. ¿Qué opinas tú de nuestro talento peruano? Y yo que te decía en la introducción, así como sentimos orgullo de Machu Picchu, así como sentimos orgullo de la comida, del fútbol cuando gana Perú, hay que sentir orgulloso de nuestro talento. ¿Qué opinas tú del talento peruano? Que viene muy enlazado también cómo somos los peruanos, ¿no? No sé si te has puesto a reflexionar sobre esos temas, o que tú has visto cuando trabajas, cuando interactúas con tus colaboradores y todo lo demás, ¿no? Tenemos muchas cosas que nos caracterizan y nos hacen casi únicos en el Perú, a diferencia de América Latina o en el mundo. Mira, ¿Cómo ves? claramente, más allá que hemos hecho una medida ácida de este índice para tomar conciencia de ello, claramente el peruano es luchador, el peruano es resiliente porque mira todas las crisis que hemos pasado y sale adelante, ¿no? El peruano es solidario, ¿no? El peruano es creativo. Así que creo que sin duda que el peruano y el talento peruano tiene muchísimas virtudes. Y además, hablábamos también al principio de la entrevista, pues, lo que había sido el decrecimiento del país y después de esa etapa de crecimiento. Y muchos peruanos, muchos talentosos peruanos han aprovechado, como decíamos, estas oportunidades que nos dio y nos ha dado el país, ¿no? Y muchos peruanos son los artífices de que el Perú tenga los primeros lugares en exportación de productos agrícolas como arándanos, como uva, como palta, como espárragos, ¿no? O sea, debemos sentirnos orgullosos de ellos porque muchas de las empresas son construidas desde cero, Sí. ¿no? Desde cero. Hay empresas grandes, inversiones grandes, por supuesto, pero muchas son empresarios que le hicieron desde abajo. ¿No? Entonces hay que sentirnos orgullosos
y ver que el peruano, por supuesto, tiene el talento para que ocurran estas cosas maravillosas. Y el otro es también los ejemplos pues, de la minería. O sea, Perú, por supuesto, es una potencia en producción en cobre, ¿no? Y tenemos, por supuesto, mucho más posibilidades de seguir creciendo. Y claro, uno puede decir, claro, estas son empresas grandes, ¿no? La minería es inversión más grande. Ojo, pero hay peruanos mineros que están haciendo mucha apuesta, ¿no? Y han arriesgado mucho y les ha ido bien y ojalá les vaya mejor todavía y sigamos sintiéndonos orgullosos de ellos. Pero estos peruanos de estas empresas grandes, ya sea la agrícola que hoy es grande o la minera peruana o extranjera que es grande, requiere de muchísimos servicios, ¿no es cierto? ¿No? Entonces requiere servicios logísticos, requiere de servicios para alimentos, requiere de personal para sus obras, requiere de construcción. ¿Y qué hay alrededor? Empresa privada. ¿Qué hay alrededor? La mayoría, empresa privada peruana. Y muchos de esos son empresarios, también emprendedores, que han sabido trabajar y lograr el éxito, porque muchos de los empresarios que vemos exitosos son empresarios que son empresas que dan servicios a estas otras grandes corporaciones. 9 de cada 10 empresas privadas son MIPES o pymes, ¿no? Y son empresas que salen adelante. Así que el sueño peruano, el talento peruano existe. Hay empresas, hay peruanos exitosas, ¿no? Y hay peruanos que, por supuesto, de los que nos tenemos que sentir orgullosos. Y nunca dejemos la comida, porque hace poco, ¿no? Un restaurante peruano y un chef peruano ha sido reconocido como el mejor restaurante y chef del mundo. Así que, por supuesto, tenemos que sentirnos orgullosos y además creérnosla. Creernos que el peruano, los peruanos, somos capaces de salir adelante. Eso sí, nunca dejemos de estar preparados, ¿no? Para cuando se nos presente la oportunidad, nos encuentre justamente con posibilidades de capturarla y capitalizarla, ¿no? Genial. No quería dejar de preguntarte esto también. Bueno, sabes que he trabajado con jóvenes y de hecho también tengo una audiencia joven, sobre todo en TikTok. El 20% de mi audiencia es joven, no, casi 30%. Si tuviera que darle 5 lecciones en base a toda tu experiencia de vida que sigue desarrollando, ¿cuáles serían aquellos personas que están buscando construirse, desarrollarse y un mejor futuro, ¿no? 5 lecciones para los jóvenes. A ver, quizá primera lección a los jóvenes es en esta linda película que tiene cada uno que se llama Tu vida. No seas un espectador, sé un protagonista. Esa es la primera lección que le daría, ¿no? Hay una película que está ocurriendo, ¿sabes qué? Que se llama Tu vida. No seas espectador, sé un protagonista. Esa es una lección que le daría, ¿no? Segundo, busquen su propósito, ¿no? Busquen de verdad qué les apasiona, ¿no? Qué los mueve, qué les gusta, en qué les gustaría trascender, impactar, y luchen por ese sueño. Esa es la segunda lección que les daría, ¿no? Busquen su sueño y sueñenlo en grande, ¿no? Poderoso. Quizá la tercera lección, quizá el tercer consejo que les daría es, bueno, quiero ser protagonista, voy a soñar en grande, pero tienes que prepararte, ¿no? Tienes que prepararte, ¿no? Entonces, tienes que tener la suficiente valentía para ponerte objetivos enormes, grandes, retadores, pero el tercero, tienes que tener la suficiente humildad para reconocer todo lo que no sabes y todo lo que necesitas saber. Entonces, aprende, estudia, mantente siempre actualizado, porque como comentábamos en alguna parte de la conversación, muchas personas dicen, inclusive las personas de éxito, dicen, mira, qué suerte que tuvo. No es suerte. ¿Sabes lo que ocurrió?
en un momento se encontraron en esa persona la oportunidad con su nivel de preparación. Y ese punto en común se llamó el éxito que tuvo. Sí. La oportunidad con la preparación. Así que prepárate para que cuando llegue esa oportunidad, tú de verdad la sepas aprovechar, ¿no? Qué bonito. Cuarto consejo que le daría a los jóvenes, muy importante en mi opinión, busca siempre ser un buen profesional. Busca siempre ser un excelente profesional. Pero sobre todo, no te olvides que tienes que buscar ser mejor persona. Sí. No seas solamente un profesional, técnico, que tienes mucho conocimiento, sino busca ser una mejor persona. Y el cuarto, o el último, el quinto, nunca dejes de aprender, nunca dejes de estudiar, nunca dejes de saber que vas a necesitar para este mundo que cambia todos los días, porque como ya hemos dicho antes, no es que estemos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Entonces, en este cambio de era, ¿no? Creo que lo mejor que puedes hacer es estar siempre alerta, preparado, y esto significa que no solamente tienes que desarrollar las cualidades técnicas fundamentales de tu negocio, tu profesión, sino sobre todo, que es el último justamente consejo, desarrolla las cualidades que hoy van a ser más importantes que nunca, como nunca lo han sido, que son tu creatividad, tu curiosidad para seguir aprendiendo, tu capacidad para trabajar en equipo, tu nivel de empatía con las personas. Esas que antes eran llamadas habilidades blandas, son las habilidades, tu pensamiento crítico, ¿no? Las habilidades que más vas a necesitar en el futuro, sin duda. Humildemente, creo que ese es el consejo que le podía dar a los jóvenes. Y cuando digo protagonistas, voy a aprovechar, ¿no? Un bonus track de los consejos a los jóvenes. Cuando digo protagonistas, y hablábamos del Perú, ojo, los jóvenes pueden hacer el cambio en el país. No por todo lo que he dicho, no solo por todo lo que he dicho. Pueden hacer el cambio verdadero en el país. ¿Sabes por qué? Se viene una elección en el año 2026. ¿Sabes cuántos jóvenes van a votar por primera vez en el Perú? 2, creo. 2,5 millones de jóvenes van a votar por primera vez. Las últimas elecciones, entre primer y segundo lugar, el que ganó y perdió, la última 40.000, la anterior 50.000, la anterior 100.000. Claramente, los jóvenes van a inclinar la balanza para quién va a ser el próximo, o quiénes van a ser, porque se elige presidente, gobernadores, alcalde, ¿no? Quiénes van a ser los próximos gobernantes de nuestro país. Entonces, los jóvenes tienen la tremenda oportunidad de elegir a buenas personas, de informarse bien, porque tienen los mecanismos para informarse rápido y usar ese pensamiento crítico, y para que después no digamos, bueno, es que es el gobierno, es que es el Estado, es el gobernante, es el político, porque el gobierno, el Estado, el gobernante, el político, lo decidimos nosotros, ¿no? Así que tengamos y aprovechemos también esa oportunidad de informarnos y elegir bien, que sería un consejo final para los jóvenes, no entrando ya en este territorio electoral que se nos avecina. Qué genial, no lo tenían, o sea, no lo tenía tanto en el radar, pero me has hecho reflexionar a eso y vamos a sacar acciones en torno a esa responsabilidad que tenemos, en general los ciudadanos, ¿no? De elegir bien, de informarnos, porque se juega el futuro, igual en nuestro país, ¿no? No podemos estar retrocediendo tanto tiempo, que a veces es frustrante, ¿no? Porque tenemos potencial. Sí, porque ahora que dijiste la palabra ciudadano, lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? O sea, a ver, para que haya un cambio, por supuesto necesitamos al Estado, ¿no? Con políticas claras, sí, que genere confianza, para que traiga inversión, etcétera. Necesitamos a la empresa privada,
pero necesitamos al ciudadano. Ciudadanía Y si no tenemos una ciudadanía activa, sí. que de verdad participe, ¿no? En los foros que haya que participar, ¿no? En los eventos que haya que cuestionar, pero también apoyar, también contribuir. Si no tenemos esta ciudadanía activa, después es imposible hacer un reclamo, ¿no? Porque ¿dónde estuvimos cuando tuvimos que apoyar o dónde estuvimos como ciudadanos cuando teníamos que vigilar? Muchas gracias por acompañarnos, César. Muchas gracias a todos ustedes, querido público. Si quieren que tengamos de nuevo, el tiempo nos queda corto con César, pongan ahí parte 2 y yo lo convenzo. Que le vaya muy bien. No sé si quieren hacer unas preguntas finales a nuestro querido público. Nosotros nos ven gente de todo el Perú, también del extranjero, de todo tipo, ama de casa, taxista, empresario, emprendedor, gerente. Tenemos una masa muy bonita de gente que nos sigue. No, primero, muchas gracias de verdad, Jimmy, por la invitación. Creo que efectivamente, como hemos venido conversando, ¿no? Vivimos en un país hermoso, ¿no? Donde hay muchas oportunidades y donde han habido también muchas crisis, pero como peruanos hemos sabido salir adelante. Creo que tenemos una tremenda oportunidad como peruanos de volver a enrumbar las cosas en general, ¿no? La política, la economía, la institucionalidad en el camino correcto, ¿no? Sabemos que hay cosas que tenemos que urgentemente corregir y es justamente nuestro rol como ciudadanos, ¿no? el que va a permitir pues que eso ocurra, ¿no? Porque efectivamente, y perdón que me extienda acá en esta parte, pero hay muchas cosas buenas, ¿no? Pero como comentaba en un artículo que escribí hace poco, leyendo a Saramago, ¿no? En su libro de Ensayos sobre la ceguera, que nos dice pues que a veces la ceguera no es perder la visión, sino perder la capacidad de mirar con claridad las cosas, ¿no? Y justamente a veces la ceguera pues no solamente es física, hay una ceguera institucional, moral, ética, social, y está en nuestras manos como ciudadano, de verdad ver las cosas con claridad, conversarlas con firmeza, y tenemos todas las capacidades para salir adelante. Y ya lo hemos hecho, estoy absolutamente convencido de que lo vamos a volver a hacer. Vamos a nuevamente retomar esta senda del crecimiento y sobre todo el desarrollo, porque no nos olvidemos que todo esto lo que trae es mejor calidad de vida para todos los peruanos. Y nuevamente, muchas gracias por tu invitación. Gracias por las reflexiones y el conocimiento que nos has dado. De nuevo, repito, comenten, compartan y nos vemos en el próximo episodio y muy pronto en nuestro Gurú High Experience de septiembre. Ya les pasaremos la voz y las sesiones digitales que estamos teniendo por Zoom. Nos vemos.